Vamos a ir a Romanos 9. Romanos 9, y la semana pasada tuve que usar mucho esto, pero ya hemos llegado al texto que yo quería como tener claro, ¿verdad?, con ustedes. Romanos 9, 6. Cuando usted lo tenga, hágame el favor de ponerse de pie. Romanos 9, 6. Muy bien, vamos a leer ese versículo rapidito, ¿verdad? Muy bien, la palabra, vamos a hablar de la elección. Diga conmigo, la elección. Muy bien, Romanos 9, 6. La palabra de Dios dice así: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Vamos a orar. Padre, bendiga su palabra, ayúdenos a ministrar corazones, a expresar estas verdades de su escritura para que puedan ser ministrados, Señor, a todos nosotros. Ayúdenos a presentar este texto de la mejor manera posible y respáldenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien, voy a resumir un poquito lo que ya se estudió. En el versículo 1 y 2, hasta el 3, perdón, del 1 al 3, está prácticamente ese sufrimiento de Pablo, ¿verdad? Nosotros a esa condición paulina le llamamos la tristeza de Pablo. ¿Por qué estaba Pablo triste? Porque su pueblo, Israel, no se ha convertido a Cristo. Entonces, a esto se le llama la tristeza paulina. ¿Por qué? Porque dice Pablo, yo desearía ser anatema, es decir, él desearía estar condenado en lugar de sus hermanos, de su raza, los judíos, que nosotros conocemos ahora como judíos. Quiero decirle que la palabra, digamos, el judaísmo como tal, no se utiliza hasta después, mucho tiempo después, ¿verdad?, de la deportación a Babilonia. Entonces, cuando nosotros decimos el pueblo judío, sí, pero eso es bastante nuevo, digámoslo así, en la literatura de las escrituras, porque al principio se les conocía como el pueblo hebreo, se les puede decir el pueblo semita, o sea, pero no incluso Israel, ¿verdad? Tiene sus problemas, pero el judaísmo surge como tal, así como una religión, después de la deportación. Es decir, después del 585, surge allá por el año, más que todo, entre el 500 hasta el 300 antes de Cristo. Muy bien, entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa con Pablo? Pablo está sintiendo un dolor, una tristeza. ¿Por qué? Porque él se ha convertido al cristianismo. Algunos dicen que no, los de la nueva perspectiva de Pablo dicen que no, pero nosotros como cristianos sabemos que Pablo ya había conocido a Cristo. Entonces, Pablo ha sufrido un proceso de conversión. Él es un judío, pero ¿qué es lo que pasa? Ha conocido a Jesús, y lo que él en este momento trata de explicarnos es cuál es la situación de Israel. Porque mire, si Dios le ha dado todos esos privilegios a Israel, ¿por qué no se han convertido? Esa es la pregunta que Pablo se hace ahora. O sea, ya lo vamos a volver a repetir. ¿Por qué es que no se han convertido los judíos? Si ellos son, hermano, el pueblo de donde Dios hizo nacer a Jesucristo. O sea, de ahí mismo nació Jesús, y los judíos no creen en Jesús. Entonces, esa es la postura de Pablo, del verso 1 al 3. Ok, del verso 4 al 5, diga conmigo, los privilegios. Los vimos la semana pasada. Mire, los privilegios son grandes dones de Dios, que Dios le ha dado a Israel. Y lo confuso para Pablo y para muchos es, ¿cómo es posible si Israel, mire bien, solo para darle una explicación sencilla, de Israel surgió la salvación del mundo, de Israel ha venido la palabra de Dios, de Israel ha venido la salvación que es Jesucristo, y no han creído en Jesús? Entonces, Pablo examina en los versículos número 4 hasta el verso 5, y los vimos la semana pasada, 9 privilegios que Dios le ha dado a Israel y que los condena. ¿Sabe por qué? Porque si ellos, al tener estos privilegios y no se han convertido al evangelio, ¿qué les esperará, hermano? Óigame bien,
¿Sabe qué es lo más triste? Personas que Dios les ha dado privilegios de estar en una iglesia, incluso de servir en una iglesia y predicar su evangelio, y no lo han valorado, sino que han destruido el testimonio de Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando vemos el juicio final y lo vemos en Mateo y nos damos cuenta que los que peor juicio van a recibir al final de los tiempos es los que han estado en las cosas de Dios, pero no han valorado las cosas de Dios. Es decir, tuvieron la luz, aprendieron las enseñanzas bíblicas, pero nunca se convirtieron, no se entregaron a Jesucristo. Esa gente va a llevar una condenación terrible. ¿Por qué? Porque a mayor privilegio, mayor responsabilidad. Diga conmigo, a mayor privilegio, mayor responsabilidad. O sea, es un privilegio de Dios haber escogido a Israel. Óigame bien, ¿por qué? ¿A quién escogió? A Abraham. De Abraham hizo nacer a Isaac. De Isaac, hermano, viene la descendencia espiritual. Pero en Abraham vienen las 12 tribus. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De ese hombre llamado Abraham, Dios hizo nacer una nación. Y en esa nación se estableció la palabra, los pactos que los vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan que vimos el pacto abrahámico? Vimos el pacto mosaico. Vimos, hermano, el pacto, el nuevo pacto. Vimos, ¿por qué los teníamos que revisar? Para que viéramos que Dios ha conservado su salvación desde el principio, hermano. O sea, Dios desde el primer momento escogió a Abraham para que de él surgiera una nación y que de esa nación surgiera Jesucristo. Y que Jesús nos diera la salvación a toda la humanidad. Y allí se cumple aquel texto, ¿verdad? ¿Cuál texto? El de Génesis, cuando Dios le dice a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí se está cumpliendo en Jesús. En Jesús se está cumpliendo esa promesa. ¿Sabe por qué? Porque las promesas de Dios se cumplen. Entonces Pablo dice, ok, fíjese el análisis que vamos a hacer. Del 4 a 5 se le dan los privilegios de Israel. Leámoslo rápido, solo para que los tengamos en cuenta. 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, mire bien, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Este es uno de los textos más claros que hablan acerca de que Cristo, ¿vea?, es Dios, ¿vea? Entonces, ¿cuál es el punto que le quiero presentar aquí? Estos son privilegios. A Israel le dio la ley, a Israel le dio la revelación de la ley, los profetas, los patriarcas. Ningún otro pueblo en la humanidad ha tenido los privilegios que ha tenido Israel. Y cuando yo llego a Israel, no creen en Jesús. No creen en Jesús. O sea, no saben quién es Jesús. Entonces, es difícil. ¿Por qué? Porque como yo les expliqué la semana antepasada, que la Biblia hebrea es todo el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento no lo aceptan ellos. No lo aceptan como Biblia, solo nosotros los cristianos. Porque para ellos Jesús no es Dios. Para ellos Jesús es un profeta más. Entonces, después de todos los privilegios, tendrían que haberse convertido a Jesús y no se convirtieron, no creen en Él. Ahora, veamos entonces un poquito de lo que estamos queriendo enfatizar. Ok, si Dios le dio la promesa a Abraham, y la repito, en Génesis, no la voy a buscar, en Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pregunto, entonces la promesa de Dios no se ha cumplido. ¿Por qué? Los judíos no se han convertido. Los judíos no han venido a Cristo. Entonces Pablo va a explicar la razón. Diga conmigo, explicar la razón del por qué el pueblo no se ha arrepentido. Vaya, entonces, ahorita se lo voy a explicar yo. Ahora, para explicar esto, tengo que ser muy enfático. Las promesas de Dios y la palabra de Dios siempre se cumple. Amén, hermanos. O sea, si Dios da una promesa en el Antiguo Testamento, se tiene que cumplir. Si Dios da una promesa en el Nuevo Testamento, se tiene que cumplir.
Jamás, nunca la palabra de Dios ha dejado de cumplirse. Amén. Entonces, las promesas de Dios son de carácter, oiga bien, son de carácter obligatorio, se tienen que cumplir. Ninguna de las promesas de Dios se van a dejar de cumplir. O sea, mi palabra no vale, pero la palabra de Dios sí se cumplirá siempre. Amén, hermanos. Ok, les voy a dar un ejemplo de este texto. Escucha este texto maravilloso en Isaías. No lo busquen, no es necesario. Solo estoy queriendo probar que la palabra de Dios siempre se cumple. Isaías 55:10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Amén, hermanos. O sea, la palabra de Dios no regresará vacía. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre se va a cumplir, hermano. Siempre cumplirá su propósito. ¿Tenemos claro eso, hermano? Ok, tenemos claro que la palabra y las promesas de Dios siempre se cumplen, hermanos. Muy bien, entonces ahora Pablo va a responder por qué es que no todos, ¿verdad? ¿Por qué Israel no se ha convertido? Y nos va a dar varios ejemplos. Yo voy a cubrir el primer ejemplo, puede ser que llegue al segundo, no lo sé, pero voy a tratar de cubrir por lo menos el primero. El primer ejemplo lo tenemos desde el versículo 6 y hasta el versículo 9. Del 6 al 9. ¿Cuál es el ejemplo que va a plantear el apóstol Pablo? Él nos va a hablar en este texto de Abraham, diga conmigo Abraham, de Isaac y de Ismael. Repitámoslo: Abraham, Isaac e Ismael. Ok, a esto nosotros le llamamos la doctrina de la elección. Sería ahorita inapropiado definirle la elección, porque lo que yo quiero es que ustedes primero entiendan en qué consiste. Pero lo que vamos a analizar es cómo Dios elige. Entonces, tenemos que tomar estos versículos para notar esa elección, para saber cómo es que Dios ha elegido. Muy bien, veamos un poco acerca de lo que dicen estos versos. Veamos el versículo 6. Ok, dice así: no que la palabra de Dios haya fallado. Ok, ahí tenemos algo. O sea, la palabra de Dios no falla, siempre se cumple. Ya lo dejamos explicado, eso ya lo tenemos claro. Entonces, mire, quiero nada más que escuche cómo lo traduce la Dios habla hoy. Oiga cómo dice Dios habla hoy. No lo va a encontrar ahí. Escuche lo que dice Romanos 9:6. Pero no es que las promesas de Dios a Israel hayan perdido su validez. Más bien es que no todos los descendientes de Israel son verdadero pueblo de Israel. Entonces, en la Dios habla hoy, habla como que las promesas de Dios no caducan. ¿Por qué? Porque la comida perecedera, por ejemplo, las latas, todo dice una fecha de vencimiento, pero las promesas de Dios nunca se vencen. Entonces, en el texto griego aparece lo que dice es un doble no, es un doble negativo. Lo que dice es que nunca han fallado las promesas de Dios. Nunca han fallado las promesas de Dios. Ahora, la pregunta que nos vamos a proponer es: ¿y entonces qué pasó con Israel? Y entonces aquí viene la primera parte de la respuesta. Lo vamos a ver en la segunda parte del versículo 6. Nosotros le llamamos un poquito en exégesis la parte B del versículo, parte B del versículo 6. Lea conmigo. Mire lo que dice: no que la palabra de Dios haya fallado, punto y coma. La parte B del versículo es: porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces aquí hay una cosa. Aquí Pablo ya nos viene a explicar. Hoy nos va a explicar por qué es que Israel no ha creído. Ok. Lo primero que tenemos que aprender es, solamente les voy a decir cómo dice el texto griego. El texto griego dice: porque no todos los que descienden de Israel son
Israel. No dice israelitas en el griego, dice, porque no todos los que descienden de Israel son Israel. Dice, entonces, ok, les explico. Óigame bien, los judíos pensaban que eran salvos solo por nacer judío. Ellos pensaban que con el simple hecho de ser descendientes de Abraham en carne, ya ellos eran salvos. Entonces, ponga atención, cuando nacía un bebé en el seno de una familia judía, lo primero que hacían era circuncidarlo. La circuncisión es la marca de ser judío, porque esa fue la señal que Dios le dio a Abraham. Entonces, toda familia, mire bien, en el cuerpo, en la familia judía, entendía que en el simple hecho de ser judío, la persona ya era conocedor de Dios y era el pueblo elegido de Dios. Pero ¿cuál es el punto? Yo quiero que note primero un texto que ya Pablo nos lo dijo, para que usted vea por dónde va la cosa y que no se vaya a perder. Vea lo que dice Romanos 2, 28, y eso sí quiero que lo busque. Romanos 2, 28. Romanos 2, 28. Mire lo que dice. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de... Entonces ahí está la cuestión. Dice, lo que está queriendo presentar Pablo en Romanos 2 es que no hay que ponerle atención a la raza, ni al exterior, ni a las marcas externas, sino que a lo que Dios le importa es lo espiritual. ¿Por qué? Escuche bien, en el espíritu es que nosotros experimentamos la salvación de Dios. Entonces, Pablo quiere presentar el argumento claro. Señores, miren, ustedes piensan que por nacer en el pueblo de Israel, ustedes ya son salvos. Pues yo les digo que no. ¿Por qué? Hay dos Israel. El Israel de raza, el Israel de carne, el Israel natural y el Israel espiritual. Entonces, ¿qué pasa con estos judíos? Que para poder ser salvos necesitan creer en Jesucristo para salvar sus almas. Un judío necesita recibir a Cristo como lo necesita cualquier latino, cualquier salvadoreño y cualquier hombre en el mundo. ¿Por qué? Porque la salvación no es por raza, la salvación no es por nacionalidad, sino que la salvación es por fe en Cristo Jesús. Y eso es para todos nosotros, hermano. ¿Me entiende lo que le quiero decir? No hay tal cosa que los judíos son salvos. No. Todo aquel que crea que Jesús es Dios ha recibido el nuevo nacimiento. Y esa persona ha venido a la fe de Cristo. Por lo tanto, hay que diferenciar los dos Israel. Pero ahorita a usted y a mí nos cuesta entenderlo. Pero no se preocupe porque ya le va a clarificar la misma palabra, la idea. Entonces, dos Israel. Pastor, y todos esos judíos que están en Israel serán salvos. Solamente los que crean en Jesús. Como es el caso de Pablo y los apóstoles. ¿Eran judíos? Sí, pero creyeron en Jesús. O sea, ponga atención, mire, el apóstol Pedro, el apóstol Mateo, el apóstol Pablo, Juan el amado. ¿Por qué se salvaron? ¿Porque eran judíos? No, porque creyeron en Jesús. Porque creyeron en la fe de Jesús. Porque la salvación no es por nacionalidad ni por raza, sino que la salvación es por fe. ¿Qué es eso, hermanos? No se los expliqué la semana pasada. El pacto de Abraham. Después vino el pacto de la ley. Después el nuevo pacto. Y vimos cómo la salvación se conservaba por los tiempos. Porque la salvación nunca ha sido por cumplir los mandamientos. Y yo quiero decirles eso. Mire, cuando yo era joven, cipote, joven, niño, un día de esto me estaba acordando de esas alabanzas a María, bien bonitas. Cuando era pequeño, muy pequeño, recuerdo que siempre, junto a mi cama, bien bonito.
yo estaba estudiando en el colegio Champañat, colegio marista en Santa Tecla. Y a mí me enseñaron todos los cantos marianos, me enseñaron todos los cantos católicos, hice la primera comunión, la confirmación. Entonces yo estaba bromeando con unos hermanos, digo que yo soy salvo por la religión católica y soy salvo por la religión evangélica, digo yo. Pero es mentira, ¿por qué? La salvación es por fe. Es por fe. ¿Qué me sirvió a mí ser católico? Nada. ¿Qué me sirve a mí ser evangélico? ¿Por qué? Porque la salvación es por fe. Ya van entendiendo, ¿va? Ahora, veamos esto, pongan atención. Yo me costaba pensando, hoy sí me porté mal, ¿va? Fíjate que yo era tan malo y por eso me quedé enano, fíjate. Era tan malo que en el mes mariano, en el mes de mayo, como yo tenía una mis novias, ¿va? Y como a mí lo único que me daban diario eran 5 colones a veces que mi mamá andaba, ¿va? Entonces, pero 5 colones en aquella época era andar billete, hermano. Pero eso me lo daban una vez a la semana, ¿va? Entonces, como yo tenía una mi novia que se llamaba la Claudia María, ¿va? Entonces, mire cómo, ¿y cómo no me voy a acordar? Si se casó con un primo mío. Vaya, pero no voy a hablar no estoy hablando de usted. Entonces yo no tenía que regalarle. Y era tan malo que en el colegio Champañat tenían rosas en el mes mariano. Y yo, para ahorrarme el billetillo, me robaba las rosas de María y se las regalaba a la Claudia María. ¿Ah? Mire, y yo decía, no hombre, decía yo, si hoy me muero, yo me muero y me voy al infierno hoy, porque me robé la rosa. Mire, era tan malo que fumaba y fumaba para que mi mamá no me sintiera el olor en los 2 dedos. Fíjate como uno, sí que es dundeco, fíjate. Porque primero comencé fumando Diplomat con mentol, ¿va? Pero después, cuando yo comencé a aprender de los cigarros, ya fumaba Marlboro rojo, ¿va? Porque el Marlboro rojo era, y si no tenía pisto, Delta, ¿va? Que era lo más bajero que había. Entonces habían bastantes, si yo me acuerdo de unos, bueno, no le vamos a estar promocionando a los cigarros, ¿va? Vea que no, ¿va? Vaya, pero escuche bien. Yo me sentaba en la esquina, sentaba en la esquina con mis amigos y agarraba una rama de unos palos y el filtro del cigarro lo agarraba con los palos y fumaba así. Y yo pensaba que mi mamá no me sentía, pero mi vieja lo que hacía es que se hacía la suiza, pues va. Entonces, pero era tan malo, ¿va? Que decía, no, me voy a echar el último cigarro y aquí después me voy para la casa. Pero yo sentía que yo me iba a ir al infierno. Yo sentía que me iba al infierno. Si me portaba bien, porque cuando iba a los retiros de la iglesia, de la Inmaculada, yo sentía que volaba como los ángeles, ¿va? Pero a los 3 días ya había perdido la salvación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno no tiene el conocimiento de Jesús, uno vive perdiendo y ganando la salvación. Gloria a Dios que nos revele el camino verdadero, hermano, que en Cristo Jesús ya sabemos que nadie nos podrá separar de Cristo Jesús, que es el que nos ha comprado con su preciosa sangre. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. Cuando acepté a Cristo en mi corazón en el año 1996, fíjese que yo no sentí nada, pero yo sentí en mi corazón, después de eso, diga conmigo, seguridad. Que yo tenía algo diferente. Y yo me agarré de la fe y yo dije, Jesús es mi Salvador. Yo ya no me costaba pensando que iba a perder o ganar, porque ya tenía a Cristo en mi corazón, hermanos. ¿Y sabe qué fue lo más bonito? Que poquito a poco yo fui dejando el cigarrillo, la cerveza. Diga conmigo, la regeneración. Esa obra la hace el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros no la hacemos. No somos nosotros. O sea, hay cosas que podemos poner voluntad, pero les voy a decir algo muy importante. La más grande obra de transformación que está en la vida de los cristianos no la hacemos nosotros, la hace el Espíritu Santo de Dios cuando recibimos a Cristo y nos da un nuevo corazón, hermano, para entender los mandamientos de Dios. Fue así que yo vencí el alcoholismo, todas esas cosas, pero sobre todo tuve confianza en Cristo Jesús, que Él es mi Salvador.
El primer versículo de la Biblia que yo aprendí fue Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es don de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras. Deje de estarse condenando usted solo. Deje de estar pensando que porque es bueno se va a ir al cielo, que porque es malo se va a ir al infierno. Si usted cree en Jesús por fe, usted va directo a la presencia de Dios. Escuche bien, pero vea, yo no lo quiero engañar, yo quiero que usted lea conmigo. Ya vemos que hay dos Israel. El Israel que se ha convertido a Cristo y el Israel que no se ha convertido. Entonces, veamos el verso 7. Mire lo que dice. Ni por ser descendientes, mire bien, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Mire, ¿qué es lo que está aclarando Pablo? Pablo está diciendo, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. ¿Qué quiere decir eso? Lo que les está diciendo, este es un gran golpe al pueblo judío. ¿Por qué? Porque les está diciendo, miren, dejen de estarse engañando. Jamás la salvación ha sido por ser descendiente de Abraham. Pero, ojo, diga conmigo, descendencia. Lo que está explicando este versículo 7 es la verdadera descendencia, la que verdaderamente es la de Abraham. Ya la voy a explicar. Pero primero quiero que tomemos tiempo para ver un versículo de la Biblia en donde aparece ese conflicto que ya aparece en los evangelios. El conflicto de los judíos que ya se creían salvos solamente por ser descendientes de Abraham, lo podemos encontrar en Juan capítulo 8. Y quiero que lo busque, eso sí es necesario que lo busquemos. Juan capítulo 8. Y vamos a buscar los versículos 39 en adelante. Juan 8. Aquí hay una discusión en donde los judíos, los religiosos, le decían a Jesús, nosotros somos descendientes de Abraham, nosotros conocemos a Dios, somos hijos de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Ponga atención. Jesús les demuestra que si fueran hijos de Abraham, ellos fueran diferentes. ¿Por qué? Mire bien lo que estaban haciendo. Ellos ya estaban planeando asesinar a Jesús. ¿Cómo es posible que siendo hijos de Abraham, estuvieran queriendo matar a Jesús? Entonces Jesús va a hablar con ellos y va a discutir, porque ellos se creen bien salvos. Igual que muchos cristianos, ¿verdad? Que dicen, yo tengo a Cristo en mi corazón, pero ¿cuál es el problema? Se comportan como hijos de Abraham, o se comportan como hijos del acusador. Entonces, no se vaya a ir por un lado equivocado, ya le voy a explicar. Mire el 39, Juan 8, 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ahora, pregunto, ¿cuál es la obra de Abraham? Diga conmigo, la fe. Diga conmigo la fe. O sea, qué es lo que caracteriza? Explico. En la cultura hebrea, la palabra hijo quiere decir el que hace las mismas obras del Padre. Entonces, lo que quiere presentar Jesús es este argumento. Si verdaderamente somos descendientes de Abraham, tenemos que tener las obras de Abraham y la fe de Abraham. ¿La fe de qué? De Abraham. Diga conmigo la fe de Abraham. Ahora, ya le voy a describir la fe de Abraham para que no se vaya ignorante de esas cosas. Yo quiero que usted aprenda. Ahora, note primero esto. Jesús, ellos argumentan ser hijos de Abraham, pero Jesús les dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, hicieran las obras de Abraham. Verso 40. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Queriendo matarlo. Ponga atención. Si hubieran sido descendientes de Abraham, ¿sabe qué hubieran hecho? Hubieran abrazado a Jesús y hubieran creído en su testimonio. Pero no creyeron, hermanos.
No podían ellos creer que Él era Jesús, el Mesías, que Él era el Cristo de Dios. No pudieron creerlo. Y mire lo que sucede en el verso 41, nótelo. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mí? ¿Hijos de quién eran? Hijos del adversario, el diablo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Preguntémonos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mire el 44, ahí está la respuesta. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cuál era la característica principal? Que ellos mismos se estaban engañando. La palabra de Dios no había entrado ¿en quién? En ellos. ¿Cuál era el argumento que Jesús les da? Es que ustedes no me oyen la palabra. Si ustedes oyeran mi palabra, nacieran de nuevo. Mire el versículo 43, repítalo. Mire, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Cuánto cristiano hay? Que bien bonito, bien religiosos son. Vienen el domingo, tienen Biblia, hasta oran pues, pero no hacen la voluntad de Dios. No oyen la palabra. Esa es la característica. ¿Por qué? Porque la palabra nos libera. La palabra nos hace libres. Hermano, ¿cuánto creyente hay religioso igual que esto? ¿Sabe qué hacían esto? Ayunaban 2 veces a la semana, rezaban 3 veces al día, se podían todos los mandamientos. ¿Cuál era el problema? No oían la palabra de Jesús. ¿Qué pasa con nosotros? Aquí mismo. Aquí mismo, hablémoslo. ¿Cuántos cristianos religiosos hay? Si le podemos llamar cristiano. Que no hace la voluntad de Dios, que no oye. Dígame usted, o sea, pero sin meternos en cuestiones calamitosas. Ejemplos. Me cansaría contándoles de personas que aquí mismo hablan mal de las otras, pedantes, orgullosos. Y entonces, ¿a qué estás viniendo? Si no quieres oír la palabra de Dios. Entonces, podemos equivocarnos. ¿Qué es lo que dice la mayoría de gente? Aquel es el hijo del diablo, los que están en la cárcel son hijos del diablo. Pues no, fíjese que no. Son aquellos que están en las cosas religiosas, con apariencia de piedad, pero que no hacen la voluntad de Dios, sino que la voluntad del enemigo. Esa es la verdadera interpretación. Que como hay hermanos que se meten en cosas que no deben, hombre. No se meten en problemas, a pelear, no se meten en problemas, a engañar a la gente, ser tramposo. Eso no sirve de nada. Lo que va a pasar es que, ¿sabe qué va a pasar? Dios se lo va a demandar, hombre. Porque Dios lo va a disciplinar por andar metido en truanerías. Eso no agrada a Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? No queremos oír. No queremos oír. Ese es el verdadero significado. Ahora, note esto. Se nota que ellos se creían hijos de Dios, sí. ¿Cuántos aquí? Soy salvo 100%. Y solo orgullo tenés. Y soberbia. Que te crees que sos la mamá de Tarzán. Y lo más elemental no puedes hacer, que es venir y pedir perdón. O amar a tu hermano, a tu enemigo. Pasar por alto la ofensa. No lo puedes hacer. Entonces, veamos lo que dice Pablo, para que aprendamos esto. Vaya otra vez conmigo a Romanos 9. Mira lo que dice el verso 7, otra vez. Romanos 9:7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos.
¿Qué quiere decir? O sea, podés decir vos que sos judío de raza, pero eso no quiere decir que sos hijo de Abraham. Ya lo vimos en los labios de Jesús. ¿Qué dice Jesús? Que los hijos de Abraham son los que hacen las obras de Abraham. Ahora, la pregunta que nos vamos a hacer es: ¿cuáles son las obras de Abraham? Note la segunda parte del versículo 7 para que usted mismo lo vea. Mire lo que dice. Leámoslo nuevamente para que no perdamos la conexión. Si no por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Atención ahí, la descendencia. Diga conmigo descendencia. Vaya, hoy vamos a interpretar descendencia en el idioma bíblico. En Isaac te será llamada. ¿Qué está haciendo Pablo? Está tomando un texto del Antiguo Testamento y está diciendo: por esta razón Abraham es el padre de la fe. Porque Dios le dio una promesa y le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Primero lo que va a hacer Pablo es explicar qué significa esa descendencia en el verso 7, y la va a ratificar, la va a volver a complementar en el verso 8. Ahí nos va a quedar más claro todavía, pero antes de ver el 8 quiero explicarle descendencia. La palabra descendencia en griego, esperma, sin e, sino que con ese, esperma, significa eso: una descendencia, en nuestro caso natural, biológica. Yo soy descendiente de, yo les he contado de mi familia. Pero ¿qué es lo que sucede? En la Biblia, la palabra descendencia hay que interpretarla. Veamos de dónde es que está sacando esa palabra descendencia. Eso lo pronunció el Señor en el Antiguo Testamento. ¿En qué texto? Vaya conmigo a Génesis 21, 12. Génesis 21, 12. Génesis 21, 12. Vamos a ir rapidito ahí, no los quiero complicar. Génesis 21, 12. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, y en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac te será llamada descendencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Póngame atención, vamos a interpretar esa descendencia de Isaac. Aquí había nacido el hermano, el hermanastro de Isaac. Ponga atención. No se necesita ir muy lejos. Si usted lee ahí, mire lo que dice el título del verso 8 en Génesis 21. Agar e Ismael son echados de la casa ¿de qué? De Abraham. Ok, poneme atención. Sara no le daba hijos a Abraham. Entonces, en las leyes mesopotámicas, el código de Hammurabi y otras leyes permitían que si mi esposa no me daba hijos, mi esposa podía decirle a su esclava que tuviera relaciones conmigo. De tal manera que Abraham podía tener relaciones sexuales con la sierva de Sara, llamada Agar. Y, oiga bien, ese hijo que nacería de esa relación lo recibiría Sara en el alumbramiento como que fuera hijo de ella. De tal manera se daba la adopción. Diga conmigo la adopción. La adopción en esos casos era que la sierva, mi esclava, tenía un hijo de mi marido, del suyo, porque yo no tengo marido. Bueno. Entonces, yo no puedo tener. Bueno. La sierva daba a luz y según algunas tradiciones, la mujer, la verdadera esposa, se sentaba a la par de la esclava. Al nacer el bebé se lo pasaban a ella en señal de alumbramiento, como que ella lo había parido. Pero se puede comprobar en algunas tradiciones sí, algunas otras no. Ahora, lo importante es que usted sepa que Abraham, por las leyes humanas, ¿verdad?, tuvo relaciones con su esclava. Y de esa relación nació Ismael. Ahora, ponga atención. ¿Quién fue la que le dio la idea a Abraham?
de que se acostara con su sierva. Ah, es que fue su esposa, porque su esposa era la que le debía de decir eso. Note lo que dice Génesis 16:1. Mire lo que dice Génesis 16:1. Ahí está, la imposibilidad carnal. Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos. Ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Saraí a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de ¿qué? Bien rapidito le hizo caso. O sea, este Abraham es cosa seria, rapidito le hizo caso. Sí, hombre. Pero note cómo se escribe en Génesis. Mire cómo se escribe. Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos. ¿Qué significa eso? No es el tiempo de Dios. ¿Cuál fue el problema de Abraham? Diga conmigo: la carne. Él quería ayudarle a Dios, porque Dios le había dicho: te voy a dar un hijo. Entonces él con su esposa, la esposa inventó, dijo: mira, Dios no nos responde, acostate con la Agar y yo la voy a adoptar al hijo y le vamos a ayudar a Dios. ¿Cuánto hay cristianos aquí que le ande ayudando a Dios? Mire, hermano, si Dios no le manda esos $50, no se los robe, hombre. Usted está viviendo por la carne. El problema del cristiano es que se salva por gracia y vive por la carne, por obras. ¿Sabe qué, hermano? La vida del cristiano tiene que ser siempre por gracia, todos los días por gracia y siempre por la fe en Dios. Si Dios no le da 50 pesos, no se los robe. Espere, no tenga a Ismael, no se desespere. Yo estoy orando por ese terreno. Todavía no es tiempo. Tal vez nunca lo logre comprar. ¿Qué es lo que sueña? Un templo. Me dijeron unos: ¿para qué va a ser un templo de 800? Hágalo de 1000. Ya les estoy creyendo, fíjese, pero todavía no. ¿Cuánto va a valer? No sé. Pero ese es por la fe. Pero ¿qué haría yo? Hagamos rápido y vamos al banco y fiemos. No, papá, aquí va a ser la cosa como Dios dice. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el problema de los cristianos es que toda la vida le quieren ayudar a Dios y se meten en unos grandes problemas porque se casan mal, escogen mal, toman decisiones por la carne y después le dicen a Dios: Dios me has abandonado. Papito, discúlpeme, yo no lo abandoné. Usted escogió ese camino. No sea necio. Ese es el problema del cristiano. ¿Sabe cuál fue? El mismo problema de Abraham, que no quieren esperar. Entonces Ismael nace. Ismael es el hijo de la carne. Diga conmigo: hijo de la carne, Ismael. Pero Dios tenía algo más grande. ¿Por qué? Porque lo que está mostrando, diga conmigo, es la fe imposible. Dios nunca va a tomar el camino de la carne. ¿Por qué Dios quiere que entendamos que en Isaac será llamada descendencia? Porque Isaac representa la promesa. Diga conmigo: la promesa. ¿Y qué es la promesa? Diga conmigo: lo imposible. Lo que el hombre no puede hacer es lo que Dios nos da. Espere la promesa de Dios. Si Dios le ha prometido, Dios se lo va a cumplir. Pero no busque a Ismael. No busque a Ismael. Ismael es la carne, buscando soluciones humanas para situaciones que solo son espirituales. Entonces, note esto. Era tan imposible que tuvieran hijos que la abuelita Sara tenía 90 y Abraham tenía 100. Era tan imposible que Sara era estéril y posmenopáusica. No era menopáusica, era posmenopáusica. Quiere que ya le había pasado ya la costumbre de las mujeres desde hace años. Tenía ya 20 años de no ver menstruación. Qué imposible era, hermano. Diga conmigo: es imposible. Mire lo que dice Génesis 17:15. Dijo también Dios a Abraham: a Saraí tu mujer no la llamarás Saraí, mas Sara será su nombre. 16. Y la bendeciré, y también daré a ella hijo, si la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y dijo en su corazón. Ahí está la clave. ¿Dónde dijo? En su corazón.
miren su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Mira cómo es el hombre, queriendo meter a Ismael. Es que este ya está aquí, ya nació. Y Abraham le cita a Dios, le dice, a Ismael vas a agarrar para hacer tu promesa. No, papito, es que yo soy el Dios de lo imposible. Yo voy a hacer que tu mujer estéril, posmenopáusica, te dé un hijo. Y voy a hacer que vos, que sos un anciano de 100 años, podás concebir uno. Ese es el Dios que nosotros tenemos, hermanos. El Dios de lo imposible. Entonces mira lo que hace Abraham. Le quiere meter a Dios a Ismael. Y Dios dice, mira lo que hace Abraham. En el 18 le repite que Ismael es, ¿verdad? Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva adelante. No, papito, dice Dios. Mira el 19. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Entonces, ¿qué va a hacer Dios con los descendientes de Isaac? Un pacto. Ok, pero note esto. Yo les dije que fuéramos a Génesis 21:12 y solo para refrescar la memoria, 21:12, vaya conmigo, 21:12. De ahí tomó Pablo el versículo que estamos estudiando. Mire lo que dice. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué le está diciendo Dios a Abraham? Echa a Ismael. Diga conmigo, echa a Ismael. Ismael y Isaac no pueden vivir juntos. ¿Por qué? ¿Por qué Isaac es el hijo de la promesa? Porque Isaac fue dado a luz bajo toda imposibilidad. Y es lo que Dios le había prometido a Abraham. Ismael es el hijo de Abraham, pero lo hizo en la carne. Por eso no puede agradar a Dios. Ismael no puede agradar a Dios porque es el hijo de la carne. Isaac agrada a Dios porque es el hijo de la promesa. Esperaron, tuvieron paciencia y vieron la bendición de Dios. Entonces, veamos esto. Vaya conmigo a Romanos 9 y cerremos ya ahora. Mire lo que dice Romanos 9, para que nos quede claro eso. Mire lo que dice Romanos 9, 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Entonces, ponga atención. ¿A qué se refiere esa descendencia? Esperma. No a la descendencia física, sexual, biológica, sino que a la descendencia espiritual. Los que van a seguir el ejemplo de Abraham. Los que van a esperar en Dios a Isaac. Los que van a tener fe para creerle a Dios, a sus promesas. ¿Qué es lo que está diciendo el versículo? Que solamente los descendientes espirituales de Abraham son los que tienen la salvación. Y lo va a dejar más claro ahorita en el 8. Léalo conmigo. Romanos 9:8. Esto es, no los que son hijos según la carne. Ahí clarifica, mire bien. Son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, ¿quiénes son los únicos que son contados como descendientes? Los que tienen la fe de Abraham, los que copian a Abraham en su fe. Y nosotros, óigame bien, hermano, ¿hemos creído en Jesús por fe? Claro que sí. ¿Quiénes están aquí viviendo por obras? ¿Quiénes están viviendo aquí sintiendo que por ser buenos se van a ir al cielo y por ser malos se van a ir al infierno? Hermano, la salvación es por fe en Cristo Jesús. ¿Quiénes se van a salvar del pueblo judío entonces? Y lo vamos a ir viendo la otra semana. Se van a salvar los que crean por la fe en Cristo Jesús. No se salvan los descendientes por naturaleza o por la carne, sino que se salvan los descendientes espirituales. Lea conmigo nuevamente ese versículo para que nos quede claro. El versículo número 8. Esto es, no los que son hijos según, ahí está el punto, no los de la carne, no los descendientes consanguíneos de Abraham, son los hijos de
Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Quiénes son contados como descendientes? Todos aquellos judíos y no judíos que crean en las obras de Abraham, en la fe de Abraham, que copien el ejemplo de Abraham, que copien el ejemplo de Abraham en creer en Dios y las promesas de Dios. Cuando nosotros creemos en Cristo y creemos por la fe, estamos siguiendo los pasos de Abraham. No necesito ser judío para salvarme. Lo que necesito es creer que Jesús es el Señor. Ahora, cierro. ¿Cuántos aquí están viviendo por las obras y por Ismael? Oiga bien, todos los días de la vida viva por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a orar, hermanos.